No estás grabando, ¿verdad? And his face shine upon you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace, and give you peace. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er panav elecha v'yichunecha, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom, v'yasem lecha shalom. This is the way you shall be blessed from day to day. He'll be your best. May the Lord bless and keep you. May his grace and his face shine upon you. Lord, lift up his countenance upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace, and give you peace. Hola, hola, buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Estamos aquí haciendo algo nuevo. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Hoy es solo en Facebook para compartir con ustedes un tema muy especial. El tema que en estos días especialmente, pero a través de la historia de toda la humanidad, de toda la historia del pueblo de Dios, se ha presentado, y es cómo identificar las revelaciones falsas, cómo saber si una revelación viene de parte de Dios o es falsa, porque hoy Internet, especialmente con acceso a las redes sociales, a YouTube, a Facebook y todos los que tienen acceso a Internet, prácticamente cada uno sube sus revelaciones y dice, me dijo Dios, y allí hay miles y millones de vistas, de visitas, y la gente está de una revelación a otra, de un viaje a infierno al viaje al cielo, y allí están a veces muy turbados, muy preocupados porque andan de uno a otro. Entonces, les mandamos saludos aquí de las instalaciones del Ministerio Internacional Casa de Santidad. Yo soy maestra Valia y aquí está conmigo Rabbi Luis Cervantes. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones y quédense. Shalom, buenas tardes. Esperamos que se queden este tiempo de transmisión con nosotros. Vamos a hablar de este tema, el cual es muy delicado. Tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas, porque queriendo ser espirituales, podemos estar cayendo en algo que la Biblia habla o determina como falsos profetas o falsas revelaciones. Entonces, es muy importante poder, con la ayuda de la palabra de Dios, discernir lo falso de lo verdadero, y es algo importante por lo cual
les pedimos que nos acompañen y un saludo a todos los que nos están viendo. En realidad, a través de tiempo de nuestro ministerio que llevamos como pastores, nos tocó hablar, ministrar y trabajar con la gente que son muy amantes de todo lo que parece sobrenatural. De todo sensacional. Ellos vienen y dicen, ay, vi una revelación en YouTube que una mujer fue al infierno y allí vio, y hasta nombres los dan, Sí. y vio allí a las mujeres que no cubrían las cabezas, o vi allá a las mujeres que usaban pantalones, o vi a los hombres que tenían cabello largo, y empiezan a dar muchas lo que ellos llaman revelaciones, y la gente perturba y se preocupa y luego basa sus creencias, su fe sobre estas disque manifestaciones o revelaciones. ¿Tú cómo lo ves? Pues gracias a Dios tenemos la palabra de Dios y esto nos ayuda a tener discernimiento entre lo que puede ser real y lo que no. Y es muy importante que estudiando la escritura nosotros podamos entender todo este tipo de cosas, porque estamos en un peligro constante de estar cayendo en cosas que por la emoción o dejándonos llevar por sentimientos personales podemos estar distorsionando el mensaje de la palabra, y es algo muy delicado. ¿Por qué no empezamos con la definición de un profeta? ¿Quién es un profeta verdadero? Un profeta verdadero es lo que dice la palabra de Dios. Tiene varios términos para profeta verdadero, que los llaman varón de Dios, hombre de Dios, lo llaman muchas veces como enviado de Dios, como la boca de Dios, como la voz del Señor, y etcétera. Entonces, un profeta es una persona que representa y transmite mensaje de parte de Dios al objeto, a la persona al cual Dios destinó. Y en la palabra de Dios estamos encontrando las palabras de muchos profetas, las que están escritas también, y muchos profetas que han escrito los libros, pero también estamos viendo los profetas que no escribieron libros, pero dieron su mensaje, y otros autores los están citando. Pero también sabemos que habían muchos profetas los que trabajaban solo mencionados y ni siquiera sus palabras están mencionadas. Y en la época de hoy estamos viendo que el don de profeta o ministerio de profeta sigue vigente, porque está mencionado en el libro de Efesios 4, donde dice que Mesías dio los dones a los hombres para perfeccionar la congregación. Entonces, un profeta es la voz de Jehová, como dijo Juan el Bautista, yo soy la voz, apuntando a él, a Dios, y proclamando su verdad. Prácticamente un profeta es una persona utilizada por Dios para comunicar un mensaje, una verdad espiritual, una advertencia, una corrección, etcétera. Es prácticamente Dios usando a una persona para comunicar algo a alguien. Y es muy importante que veamos los ejemplos que hay en la escritura, y a través del estudio vamos a poder entender realmente cómo discernir a un verdadero profeta. En el libro de Hebreos, capítulo 1, el autor de Hebreos dice así, cuando habla de nuestro Mesías, de Cristo Jesús, dice: desde el principio Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas.
Entonces, a través de los tiempos, Dios ha hablado a través de los profetas, se refiere a los padres. Estamos viendo a Abraham, estamos viendo a Isaac, estamos viendo a Jacob, estamos viendo a muchos hombres que servían y no servían a Dios. Dios les estaba hablando, les mandaba la palabra profética. Y luego dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, estamos viendo que en los días de Adán, Dios hablaba directamente con el hombre sin ningún profeta porque no hubo pecado en el medio. Luego a los padres empezó a hablar por los profetas para los que se convirtieron en su voz, para poder llevar el mensaje a los que tal vez por alguna razón no eran capaces de escucharlo personalmente. Y en el día de hoy dice, no, la voz termina prácticamente, la voz de revelación, la voz de cosas que ya Dios quiso que sepamos, ya está todo manifestado para a través de Cristo Jesús, nuestro Mesías. Y lo que se nos manifiesta además, ya solo son profundidades de manifestado, porque todo lo que Dios quiso que sepamos sobre infierno, sobre cielo, sobre su voluntad, ya está escrito. Ya tenemos manifestación completa para esta época. ¿O tú qué crees? Sí, toda la revelación está completa desde Génesis a Apocalipsis. Sabemos qué es lo que pasó. Ahora estamos en el tiempo que estamos reconociendo lo que está sucediendo y lo que va a suceder también está prácticamente todo descrito de manera general en la Escritura. Tal vez solamente ciertos detalles que no son especificados, pero el plan general de Dios para el futuro también ya está descrito en la palabra. Y como tú dijiste anteriormente, Dios sigue utilizando profetas, tal vez ya no para comunicar las cosas que van a suceder, porque todo eso ya está completamente revelado, pero sí para comunicar su voluntad a ciertos grupos, a ciertas personas, en ciertas situaciones específicas. Dios sigue utilizando a hombres como tú y como yo, para revelar cosas importantes, para advertir, para decirnos, para comunicarnos toda su perfecta voluntad. Y allí entra la confusión porque muchas personas no saben, es regresando a nuestro tema. Claro que Dios hoy sigue usando los profetas y los sigue mandando a ciertas situaciones, a ciertos grupos, a ciertas personas, pero allí queda la confusión de la gente que no son capaces de discernir cuando la voz viene de Dios y cuando no, porque no conocen las escrituras. Entonces, en 2 de Pedro 1, Dios a través de apóstol Pedro nos está dando esta pista, cómo podemos saber cuál es la profecía correcta y cuál es no correcta. Y dice de versículo 19, tenemos también la palabra profética más permanente o más exacta, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Allí particular interpretación
por donde vinieron todas las denominaciones, todos los corrientes, porque cada uno empezó a interpretar lo como que quería, según su propio gusto, según su propio, ese me sirve, ese no me sirve, ese es para hoy, ese es para mañana, eso es para ayer. Entonces empezó particular interpretación y luego dice, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de santidad. Entonces, aquí en esta porción, en esta carta de Pedro, tenemos la primera advertencia seria en cuanto a las profecías. Tú no puedes agarrar una profecía y darle una interpretación propia, porque entonces vamos a caer en el error de agregar o quitar a lo que Dios estableció. Así es. Las interpretaciones deben de provenir de lo que Dios estableció a través de toda la palabra. De Génesis a Apocalipsis tenemos toda la perfecta voluntad de Dios manifestada a los hombres. Así es. Cualquier cosa que contradiga lo que Dios estableció, entonces ya se convierte en una interpretación propia. Y eso, según lo que Dios revela a través de Pedro o Simón Kifa, es algo que Dios no aprueba, porque es algo que te lleva al error. Entonces hay que tener mucho cuidado y esa es la primera regla, no darle una interpretación personal a las cosas. Así es. Mandamos saludos a todos los que ahí están con nosotros en Facebook. Ahí estamos viendo a Areli, estamos viendo a Francisco, estamos viendo a Steffi, estamos viendo a hermana Leila, estamos viendo a Conchi. Saludos, hermanos, y por favor, si tienen alguna pregunta sobre el tema que estamos tratando, allí mismo donde están, donde mandaron sus saludos, pueden dejar su pregunta y nos daría mucho gusto que ustedes participen de esta forma para que podamos ser útiles en contestar sus preguntas y buscar juntamente con ustedes el consejo de Dios. Dios los bendiga y seguimos viendo este tema muy importante y me llama la atención, Luis, aquí en el mismo donde habla Pedro, fíjate que es antes de decir que tenemos la palabra profética más perfecta, él está diciendo que ellos escucharon la voz del Hijo. Versículo 19 decía, tenemos palabra profética más exacta, más permanente, pero en versículo 18 decía, y nosotros oímos esta voz de amado Hijo, la voz de Dios, dice que decía, este es el amado Hijo mío, la voz del cielo que confirmó que Cristo era el Mesías, el enviada, dice esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Y sabemos que eso sucedió 2 veces, en el tiempo de bautismo, en el tiempo de la transfiguración. Pero fíjate, ni eso para Pedro era lo principal, porque luego dice, pero la palabra escrita, profética, es la más exacta. Entonces, todas las palabras extra que vienen afuera de lo escrito, llevamos y colamos con la palabra escrita, examinamos con la palabra escrita. Si está de acuerdo del consejo de lo escrito, la aceptamos. Si contradice a lo escrito, entonces decimos, hay que desecharlo. O la desechamos o la hacemos a un lado y decimos, vamos a esperar a ver qué pasa, pero de ninguna manera basamos nuestra creencia y nuestra vida en estas palabras. Sí, es algo muy importante de entender. Siempre somos humanos, pero siempre ha habido esta preocupación de saber si la persona que está hablando se está dejando llevar por su emoción, por algo que sintió en ese momento, por algo tal vez
que le recordó algo en su pasado y que movió fibras sensibles entre sus recuerdos y creen que Dios ha hablado o que Dios les estaba diciendo algo que tenían que comunicar. Entonces es muy delicado y hay que tener mucho cuidado. Y lo que está diciendo Pedro es que lo único que nos puede ayudar a saber si proviene de Dios o no es si en algún momento contradice lo que Dios estableció, entonces hay que tener cuidado porque no es de Dios. Y no importa quién está dando la palabra y dice que es una palabra de Dios o una profecía para ti, porque si estamos viendo que el mismo Pedro, aunque escuchó y estuvo presente y escuchó la voz de Dios, dice, sí la oímos, pero ni siquiera en ella basamos nuestra creencia, basamos nuestra fe, nuestra creencia en la palabra segura, permanente, escrita, la cual nos alumbra, dice, es como lámpara y alumbra para que podamos discernir si lo que ahorita estamos escuchando viene de Dios o no. Y lo mismo hacemos con todas las enseñanzas y prédicas que escuchamos, no solo con profecías. Escuchamos una predicación y tenemos que colarla con la palabra de Dios y saber separar carne de hueso, saber separar, eso sí. Bueno, eso como que no concuerda con el consejo de la Escritura, lo hacemos a un lado. Y no es pecado dudar en las palabras del pastor, del profeta, no es ningún pecado, en contrario, la palabra de Dios nos enseña que solo Dios es infalible, solo su palabra es infalible. Entonces, todo debemos de revisar, analizar y colar con la palabra verdadera. Entonces, pues, ¿por qué no nos ahora damos definición de la palabra de profeta falso? Hay un versículo muy importante en Deuteronomio 18 y aquí prácticamente Moisés estaba prácticamente diciendo lo que Dios le había comunicado. Deuteronomio 18, vamos a empezar a leer desde el versículo 18 hasta el 22. Entonces está hablando Jehová Dios, y dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Le está hablando a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, en Deuteronomio 18, Dios a través de Moisés estaba revelando al pueblo que él iba a enviar un profeta. Y obviamente está hablando de Yeshua, nuestro Mesías, y está pidiendo al pueblo que ponga especial atención porque él les iba a hablar de parte de Dios. Dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y es una advertencia muy seria. Pero luego en el 20 nos da la definición de un falso profeta. Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y no se refiere a una muerte instantánea que va a caer calcinado por un rayo, simplemente dice Dios que su mano y su juicio están sobre esa persona que habló falsamente y que su fin va a ser la muerte. Entonces luego dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Pues es muy sencillo. Dice, si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado.
con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, aquí lo peligroso es en el versículo 20. ¿Cómo saber si una persona realmente está hablando en el nombre de Dios? Entonces, prácticamente lo que nos dice que a veces cuando no estás seguro, espera para ver si se cumple. Cuando ves que se da una palabra, la cual no puedes definir bien porque parece que no, no contradice a la palabra de Dios en general, que parece que no contradice el consejo, entonces solo espera. Tú espera y no tengan prisa, porque en realidad si tú tienes temor de Dios, no tienes por qué preocuparte. Anda en la obediencia y espera. Y si Dios te lo ha hablado, pues se va a cumplir. Y si no, no se va a cumplir. Y es así de fácil. Ahora, otra idea equivocada muy frecuente. Muchas personas creen que un profeta prácticamente profetiza las 24 horas del día, los 365 días del año, y es una equivocación. Vemos en los profetas del Antiguo Testamento que Dios los utilizaba no a todas horas y todos los días. Era cuando Él quería comunicar algo, lo comunicaba a través del profeta. Muchas veces pasaban días, semanas, meses, años y los volvía a utilizar. Algunos los utilizaba solamente en una ocasión. Había otros que los utilizaban más de 2 o 3 ocasiones. Había otros que los utilizaba frecuentemente, pero con intervalos largos de tiempo. Entonces, hoy en día, y es el peligro que corremos, es que cualquier persona que así lo siente, se puede levantar diciendo que es un profeta y entonces manipula a la gente para ganar poder, autoridad y hasta beneficios económicos, torciendo la escritura y manipulando a la gente para su beneficio propio. Y es algo de lo que tenemos que tener cuidado. Algo que ahorita Sheilita me estaba ayudando, diciendo que otra cosa para saber que si la palabra viene de Dios, lo que estamos viendo es esperar, pero también confirmación por otro lado, que te va a llegar la confirmación de otra persona que anda con Dios. Y todo lo que tú estabas ahorita diciendo es de suma importancia porque el pueblo de Dios dice perece por la falta de conocimiento, porque viene uno y dice, así dice el Señor, que tú me des tu casa, que me das escritura de tus bienes, que tú me des llaves de tu coche, y como escuchamos, así dice el Señor, y por el miedo y por falta de conocimiento, de discernimiento, sí, y a veces sin buscar el consejo de Dios, lo entregamos. Ay, pues si Dios dice, aquí está. Y así el pueblo de Dios sigue trasquilado, trastornado, manipulado, abusado, y etcétera. Y hay mucho sufrimiento, mucha amargura, mucho dolor dentro del pueblo de Dios por los engaños que viven. Pero yo hasta voy a atrever a decir, hermano, si te han engañado, toma, recobra las fuerzas y conozca la verdad, y la verdad te va a hacer libre y ya no vas a... próxima vez ya vas a saber mejor, vas a conocer la verdad, vas a conocer las escrituras, las cuales te van a proteger y vas a ser guiado por el Espíritu de Dios. Definitivamente, entre más conozcamos y entre más leamos la palabra de Dios, más seguros vamos a estar y protegidos, desarrollando nuestro discernimiento a través del estudio de la palabra, para que no nos engañen. Hay muchos ejemplos, podríamos dar, creo que tú y también yo y los hermanos que están aquí con nosotros,
han pasado por muchas cosas y podríamos comentar miles de testimonios, de ejemplos de falsos profetas que desafortunadamente hacen un mal uso de la fe de la gente y los manipulan y los dañan, no solo económicamente, también emocionalmente, Así es. porque entonces pierden su credibilidad en Dios, se frustran, ya no vuelven a creer en nadie, ya no quieren saber de la palabra, ni de los pastores, ni de los profetas, por gente que abusó de ellos, y esto causa mucho daño físico y espiritual a las personas. Francisco está mandando saludos a Lidia, que es su prima, bendiciones. Y seguimos viendo de ese tema tan importante. Y en el libro de Jeremías especialmente, Luis, Dios ha tratado a través de profeta Jeremías el tema de falsos profetas, en Ezequiel luego falsos pastores, también lo vamos a ver tal vez Falsos maestros. Falsos maestros lo vamos a ver en otras ocasiones, pero algo está manifestando Jeremías a través de su libro, es que los profetas para obtener la aprobación de la gente, obtener seguidores, obtener los gustos o hoy como dicen los likes, están diciendo lo que la gente quiere escuchar. Están halagando, están lisonjeando, están, como dice Pablo a Timoteo, hablando el comezón del oído. Y lo vemos, por ejemplo, en Jeremías 6:14, dice, y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. En lugar de reprender al pueblo y decir, oye, están en pecado, están en rebeldía contra Dios, están en desorden, enderezan sus caminos, arrepiéntanse, pongan a cuentas con Dios. Ellos dicen, no se preocupen, paz, paz. Pero ¿qué paz? Si las familias están deshechas, que hay engaños, si hay fracasos, si hay robos y etcétera. Entonces, ¿de qué están hablando? Uh-huh. Y hoy prácticamente los profetas se han convertido en motivadores, los que dicen, no se preocupen, lo más importante que ustedes se sienten bien, ofrendan, tráiganme sus ofrendas, hagan pactos con Dios por 1,000, por 2,000, por los de 500 por acá, los de 1,000 por acá, los de 2,000 por allá y etcétera, hasta venden VIP, boletos para tener accesos especiales, que es una completa vergüenza para el pueblo de Dios, pero para obtener los likes, para obtener beneficios a sus cuentas bancarias y allí solo se enriquecen los que se llaman profetas, pastores y maestros. Pero el pueblo, como seguía pobre, así sigue pobre, porque los están trasquilando con manipulación y con las falsas profecías. Entonces, vemos en la palabra de Dios que Dios establece cosas para nuestra protección y nos ayuda a huir de estas personas. Pero vemos con tristeza que a veces te trasquilan una vez, la segunda, la tercera, y ahí siguen. Y es lo que decías, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es un problema y raíz de muchos otros. El no estudiar las escrituras es algo que nos va a mantener vulnerables a todos estos lobos rapaces o a estas aves de rapiña que lo único que quieren es nuestro dinero para su bienestar. Y es algo muy delicado. Y Jeremías aquí está diciendo, dice, y curaron el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Repite muchas veces diciendo paz, paz, y no hay paz. Prosperidad, prosperidad, y no hay prosperidad. Jeremías 8:15 dice, esperamos paz y no hubo bien, día de cura y aquí turbación.
nos engañan, así como en el mundo político engañan manteniéndonos perdón, como lo voy a decir, pero atontados con telenovelas, con fútbol, con entretenimiento, para que no pensemos de cosas más importantes. Así, Para en el distraernos. mundo de fe, o fe, la palabra obviamente la uso entre comillas, que nos dicen, enfócanse a traer sus diezmos, sus ofrendas y lo demás ni se preocupen, cuando la palabra de Dios dice, buscan el reino de Dios y su justicia y lo demás Dios va a proveer. Entonces, mis hermanos, dice, saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla. Con su boca habla paz con su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. Ay, qué vergüenza. Y en realidad que te salgan y te digan, así dice el Señor, para sacar provecho de ti. Yo digo que no hay más vergüenza, más fuerte que usar el nombre de Dios para tu propio provecho. Y sabemos que estas personas que actúan de esta manera, pues van a tener que dar cuentas a Dios y va a ser un juicio muy severo. Y seguramente, según lo que dice la Escritura, están en riesgo de perder su salvación eterna porque hicieron mal uso de la palabra de Dios para beneficiarse a ellos mismos. Apóstol Pablo advertía a su discípulo Timofeo le decía, examinar a sí mismo y a las escrituras, porque haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Entonces hoy nuestra voz va a todos los que están aprovechando el pueblo de Dios para su beneficio, que se arrepientan, que quebrantan sus corazones, que claman por misericordia de Dios, que piden perdón a Dios y a su pueblo y se humillan su rostro para que Dios a ver si tenga misericordia de ustedes. Dios los bendiga mucho. Ya terminó nuestro tiempo el día de hoy. Estábamos transmitiendo del Ministerio Internacional Casa de Santidad. Que Dios los bendiga. Esperamos vernos pronto para continuar compartiendo la palabra de Dios. Shalom. Si les gustó este video o este tema, dejan sus comentarios, compártenlo con sus conocidos y que Dios los bendiga. Shalom. תן בי את שובך, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא